Bienvenidos a este escenario del Bufete Fernández Harding. Hemos considerado que la educación, la literatura, la constante comprensión académica son los instrumentos que nos pueden llevar a la paz. Toda vez que sin educación y sin verdadero sentido académico no se podría conseguir bienes tan preciados como la paz y la convivencia. Consideramos que sí existen diferencias entre la ética y la moral para hacer un estudio cualitativo que nos permita arribar a conclusiones muy puntuales. Desde el contenido de la ética es el estudio filosófico de la moral. Es decir, es el estudio encaminado a determinar bajo una creación de pensamiento y de vocación de continuidad, por ello la característica de la filosofía como arte de pensar, que construye un criterio de patrones y comportamientos dentro de una sociedad. Ahora, puramente la moral, encaminada a ese conjunto de costumbres y comportamientos que hoy podemos indicar de modelos conductuales que se recogen frente a una colectividad y permiten determinar qué acciones son permitidas y qué otras acciones no son permitidas. Dentro de ese capítulo podemos diferenciar por las características cualitativas entre la ética y la moral. Nuestro bufete a lo largo de muchísimos años ha planteado el criterio, acudiendo al profesor Renzo Cabanelli, de considerar que existe una disertación importante, y también el profesor García Amado en el importante diálogo y desarrollo con el profesor Atienza, cuando considera que primero la ética, la moral, luego los principios, las garantías, los derechos y finalmente las reglas de conducta. Entonces, a lo largo de no menos de un siglo se han identificado estos patrones de conducta que finalmente los podemos ubicar hoy en codificaciones, pero pensar en la ley 1123 del año 2007, que es el código precisamente de ética de nosotros los abogados, que establece un conjunto de comportamientos permitidos y otros prohibidos. Es importante realizar una precisión en el contenido de a dónde diferenciar ese comportamiento ético prohibido y frente a las conductas punibles. Lógicamente son dos escalas totalmente distintas, en las cuales se refiere a un conjunto de comportamientos especiales, o escúchese bien la apreciación, exigibles a un determinado miembro de una colectividad. Es decir, los abogados tenemos unos comportamientos prohibidos dentro de la codificación ética, y de igual forma los médicos tendrán unos comportamientos prohibidos. En otras disciplinas existirán comportamientos prohibidos. Obsérvese usted cómo las visitas a garitas y lenocinios estaba prohibido en la disposición normativa de carácter disciplinario, y luego a través de disposición normativa, pero regresemos el argumento, si bien no se encuentra hoy prohibido, específicamente también existe una labor social de nosotros los abogados de tener un comportamiento adecuado y tener una actitud decorosa frente a la sociedad. Recordemos que muchos de los factores hoy también que se avecinan periodos electorales, no únicamente se vota por un programa de gobierno, se vota por unas cualidades personalísimas que tiene quien capta su atención frente a usted, entregarle su voto. Lo ve como una persona ejemplar dentro de la sociedad y que su comportamiento irradia criterios de buena conducta e inspira a otros a tener buena conducta. Existe un complemento dentro de estas dos condiciones. Hay algún tema muy importante que me gustaría que en el devenir lo pudiésemos abordar acerca de la utilización de la inteligencia artificial y la ética. Siempre, aparte del contenido teórico, nos gusta abordar temas de contenido práctico, útil y de actualidad. Si observamos en la sentencia 323 del año 2024, se prohibió determinantemente a los jueces utilizar inteligencia artificial. Entonces tendríamos una condición especial. Si bien no existe una norma expresa que lo prohíba o que lo catalogue como conducta punible, éticamente está prohibido. Entonces ese tipo de reflexiones que van estrictamente ligadas al filosofar en punto de la materia ética, precisamente relacionado con su concepto de filosofía, les permite determinar comportamientos sociales que se establecen como patrones de conducta. Suramérica tiene una infortunada costumbre de confundir al defensor con el procesado. Existen criterios absolutamente diferenciables frente a él. El defensor realiza un estudio jurídico de la causa que se le ha confiado, pero eso no lo realiza bajo el contenido de ser coautor, y hoy incluso existe un tipo penal para todos los estudiantes que también nos escuchan de asesoramiento ilegal, como tipo penal entre el artículo 340A. Es decir, que hoy está sancionado de materia penal el profesional que coloque su profesión a disposición de un grupo alzado en armas, medida de referencia o actos de terrorismo.
Pero obsérvese cómo, estando plenamente diferenciados, debemos contribuir a la cultura de diferenciar claramente al profesional del derecho de las actividades o a quien representa. Ahora bien, siempre nos gusta abordar los temas frontales. Hoy uno de los debates nacionales es si el colega conocido y de amplia referencia para con este bufete de abogados, el doctor Abelardo Vélez Priella, podría aspirar a la presidencia de la República coetáneamente con defensas que adelantó sobre personas que en algún periodo, es central el tema, estuvieron bajo la condición de desestabilizar al propio gobierno, frente a delitos de espionaje, frente a delitos relacionados con la estabilidad del Estado. Entonces observemos el nivel o considerar si dentro del panorama social es válido que dentro de la defensa de Alessat y ahora se postule como candidato a la presidencia de la República. Consideramos que ese tipo de debates son absolutamente útiles para indicar lo siguiente. La actividad de carácter profesional y legal que adelante no tiene ningún tipo de prohibición para aspirar a la máxima magistratura, que es la presidencia de la República. Y ese tipo de cuestionamientos no tienen ninguna condición de limitar derechos, más allá de un sesgo de carácter moral. Dentro de los jueces hay una categoría dentro de esas formas de no asumir el estudio de un caso llamada la objeción de conciencia, que también se aplica a la medicina. Cuando el juez considera objeción de conciencia, cuando el juez considera que está éticamente impedido para abordar un estudio sobre un determinado hecho jurídico relevante o conducta punible para dentro de las consecuencias del tema que la asume. También está sobre el médico ese tipo de criterios. Recordemos que en el desarrollo, en el tema del aborto o el otro tema del alquiler de vientre, siempre nos gusta compasar lo teórico con lo de contenido útil. Creemos en el derecho dúctil, en la utilidad del derecho. Si estaba, recordemos que no hace menos de 10 años en Colombia se consideraba que el aborto frente a ella existe una prohibición de carácter ético, pero hemos observado cómo la dinámica y las necesidades de uso social nos llevan a criterios excepcionales. Por ejemplo, aquella mujer producto de una conducta de violación. Entonces era éticamente no atendible esa riña entre los criterios éticos y los permitidos. No atendible, una mujer tendría que soportar observar a su hijo producto de una violación. Se establecieron excepciones, esa es una de las excepciones. Ahora bien, unos criterios en que existe muy poca línea jurisprudencial. Continuando con el argumento de alquiler de vientres, existe una situación muy particular. Si es éticamente que una mujer precisamente alquile su vientre para quien no tiene la opción de fertilidad y luego ese hijo, que es producto de sus entrañas, lo pueda tomar otra persona, si ese acto sería una cosificación. Entonces observemos cómo la estructura iba creando un equilibrio. Voy a hacer otra referencia. Carlos Gaviria Díaz y el profesor Henao, rector del externado, fueron los primeros en Sudamérica en reconocer derechos laborales a una meretriz dentro de una causa que se colocó en conocimiento ante la Corte Constitucional en el periodo de Carlos Gaviria Díaz, al considerar que si es una actividad que si bien no tiene una reglamentación, lógicamente la actividad de meretriz incluso de las más antiguas del mundo, como se indica en la Providencia, pero no es menos cierto que a esa mujer se le pueden desconocer derechos. Entonces consideran que para los criterios de ética, primero, para ese juicio de ponderación, debe primar la condición del ser humano, solo por ser el criterio de Savigny acerca del ser humano, solo por el hecho de existir y sus condiciones sociales, ya lo hace poseedor de una ética interior. Sí, este tipo de ejemplos lo ha adelantado la Corte Constitucional y que tienen un muy buen criterio acerca de la ética. La dinámica y sinergia de los productos sociales y culturales, lo que en un momento pudo tener un contexto y una estructura, hoy presenta un prototipo axiológico distinto, producto precisamente de la evolución. La ética y la moral también han venido generando una evolución frente a su contenido antes que un criterio de desarrollo o mutación. Se han ido acompasando aquellos criterios y necesidades. Hoy, precisamente las condiciones de jóvenes binarios, no binarios, esa es una forma de evolución de lo que anteriormente tenía una prohibición de carácter ético, y no podemos sacar de este análisis la incidencia de la religión
en lo que era moralmente permitido o lo moralmente prohibido. Observemos cómo la religión aún incide al mundo en los criterios de establecer cuáles son los comportamientos éticos o no, o cuáles eran pecados o no. Pero para los que corresponden a Colombia, quiero indicar, Colombia es un estado laico que, si bien reconoce e invoca la presencia de Dios, precisamente una sentencia de la semana anterior bajo la prohibición de no utilizar crucifijos en los despachos judiciales. Ese tema también tiene un componente ético, y muy bien que desde el criterio de ontología en este momento se estudie cuál es la evolución que representa incluso para la administración de justicia, y eliminar atavismos que no han permitido una evolución adecuada del ejercicio del derecho, que no tiene dentro de su contenido intrínseco otras finalidades que la de servir a la comunidad como norma de reglamentación de conductas, y más en las que corresponden en materia penal. Es importante indicarle a cada uno de los cuerpos en formación académica la necesidad de adaptar a las necesidades constantes los criterios jurídicos. Cuando esa capacidad de adaptación se logra dentro de este equilibrio, vamos a observar que existen comportamientos que hoy son socialmente permitidos y que en algún momento fueron sancionados. Antes de la ley 734 del año 2002 se contemplaba la homosexualidad como causal de sanción en materia disciplinaria. Entonces quiero indicarle los excesos a los cuales se llegó con la condición de carácter ético. Ese tipo de excesos constituyeron verdaderos atavismos que no permitieron la evolución de la manera. La propuesta va encaminada en que mantener los criterios de evolución académica, aceptarlos además como útiles para ser adecuados y eficaces dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo que este tipo de evoluciones no le haga daño a la sociedad. Ahí es donde está el verdadero control social de la profesión de la abogacía. Que el avance no termine generando la autodestrucción de la persona y hoy de la importancia que tiene la familia, como siempre, como célula de la sociedad, como el núcleo central de la niñez, y de igual forma en la estructura del Estado. Pero el límite, siempre me gusta también, como queremos un derecho liberal, también queremos que exista el límite, pero el límite está que esa condición de liberalidad en la construcción de comportamientos y conductas hoy no éticamente sancionadas no conduzca a la autodestrucción del ser humano y especialmente de los estudiantes. Alex Alberto Fernández Harding, presidente del Colegio de Abogados Penalistas Capítulo Magdalena, de igual forma del bufete Fernández Harding, en torno a más de 20 años de ejercicio profesional en la construcción de líneas académicas, 4 obras presentadas ante editoriales de nivel nacional e internacional, Jurisprudencia al Día, Manual de Contratación Estatal, Delitos en materia electoral, el juzgamiento e investigación de los servidores públicos en Colombia, nos permiten ofrecer asesoría, criterios académicos, este tipo de diálogos y charlas que están encaminadas en la construcción, sobre todo de los estudiantes, tan importante que ya se integren a los importantes debates del país, y ello le va a generar un conocimiento y participación y sobre todo compromiso enormemente social. Por ello, a través de estos diálogos, el bufete Fernández Harding los invita a continuar en este tipo de propuestas académicas, a hacer útil desde sus inicios la actividad educativa. Recordemos, el mañana frente a ellos debe ser hoy para los estudiantes. El mañana es hoy y los compromisos surgen desde hoy para llegar al éxito. Muchísimas gracias.